Luciano Míguez, muchas gracias por estos minutos para Mundo Campo en un momento tan especial, aquí en la carpa tradicional de los autoconvocados de Salto. ¿Qué reflexión tiene para compartir con los oyentes? Bueno, para mí realmente es un momento importante, tanto ya sea porque fui partícipe de esa mesa de enlace, presidiendo en ese momento, era presidente de la Sociedad Rural Argentina, así que viví muy intensamente esos 4 meses, más de 4 meses del conflicto, y en segundo lugar porque soy mi lugar de trabajo, donde tengo el campo, es acá en Salto, así que compartí muchos días y muchos momentos con la gente de Salto, en esta carpa, en esta rotonda, donde realmente la gente demostró un temple y una fuerza en esos días que no eran del todo agradables, casi en invierno, y realmente creo que para la mesa de enlace el apoyo, el alineamiento que encontró en los productores del interior, cualquiera, y especialmente en Salto, porque Salto realmente tuvo una actitud muy fuerte en este tema. Creo que por eso realmente me alegro y me enorgullece, y me siento un poco parte de esta carpa, porque realmente la viví en todo aquel momento, en todos aquellos momentos. Uno de los aspectos más importantes que se pueden llegar a destacar es aquellos productores que tanto estuvieron y se hicieron partícipe de las rutas, formar parte del Congreso de la Nación. Hoy, ¿cómo ve esa necesidad de que ellos sigan en esta tarea y a su vez en un año electoral? Bueno, eso fue la necesidad de participar, fue algo que vimos en aquel momento. El campo había dejado un espacio muy importante en cuanto a la participación, en cuanto a una participación más activa en la vida cívica del país, sobre todo en el poder legislativo. Cuando recorríamos los pasillos del Congreso, hablando con los diputados, vimos que primero que había una falta de gente realmente con conocimiento del sector, y segundo que teníamos que empezar a participar. Y bueno, terminado el conflicto, creo que el campo trató de superar este déficit que había tenido en cuanto a su participación cívica, y así vimos como al año siguiente ya tuvimos la presencia de una serie de candidatos que después se transformaron en agrodiputados. Está bien que todavía falta experiencia, es un principio, pero creo que es positivo, porque creo que a partir de ese momento el campo ha tomado conciencia de participar en la actividad, en la política nacional. Creo que es el sector que es, yo diría que el más importante, el protagonista de todo lo que sea el apuntalamiento del país en cuanto a su producción, en cuanto a su industria y la industrialización de sus productos, en todo lo que derrama las demás actividades del país. Me parece que es lógico que esté presente en el Poder Legislativo, que es donde se hacen los proyectos y las leyes que después rigen al país. Es lógico que estén ocupando este lugar tan importante. Ahora, las problemáticas llamadas retenciones en su momento, seguridad, comercio, comercialización, mercados, estamos ante, la campaña de trigo, los signos de interrogación siguen siendo los mismos. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que evidentemente están debilitadas o no se están llevando a cabo, que los interrogantes siguen en pie? Sí, yo creo que aquel momento de triunfo, es decir, lo que se consiguió rechazando esa medida inaceptable, en aquel reclamo que después se convirtió en una gesta del campo, pero que lamentablemente el gobierno no lo entendió así, y en vez de haber aprovechado ese momento para empujar juntos, para trabajar juntos, haberse dado cuenta del significado, que el campo no éramos 4 o 5
terratenientes o dirigentes que egoístas y avaros, como tantas veces se nos dijo, sino que era todo el gran parte del país, el ciudadano común, la gente del interior, por supuesto, porque saben lo que es el campo, y en vez el gobierno pareció en cambio no reconocer eso y por el contrario tomó una especie de actitud de castigo hacia el sector, de agresión, con medidas que nada tienen que ver con la realidad del sector, con las medidas que necesita el sector. Se nos acusó de, como decía recién, de egoístas, de evasores, mandando ahora a inspectores a las cosechas, interviniendo en la comercialización del trigo, del maíz, realmente atacando a la ganadería con los precios de la carne, con el cierre hasta incluso de exportaciones de la carne, es decir, una serie de medidas que me parece que no hicieron justamente lo que el campo necesita, que es confianza, previsibilidad y poder seguir trabajando en un proceso que es difícil y que es de largo, que hace al futuro, ¿no? El campo había solicitado la creación del ministerio. Hoy forma parte de este ministerio Julián Domínguez. ¿Cuál es su imagen, su mirada con respecto a él? No, yo creo que por supuesto que en primer momento aplaudimos la medida, era un viejo reclamo del campo tener un ministerio, pero después vimos que el Ministerio de Agricultura seguía dependiendo de la Secretaría de Comercio, algo inaudito porque lo que uno esperaba era un proyecto agropecuario de mediano y largo plazo, de largo alcance, para proyectos, para inversiones, para seguir trabajando pensando en el futuro, y lamentablemente lo que vimos fue al revés, promesas incumplidas, seguimos con los ROEs, seguimos con la distorsión de los mercados, seguimos con una descalificación total hacia el sector, como decía recién, o sea que lamentablemente creo que se ha perdido un momento importante, como cuando tenemos tanto viento a favor, tantas oportunidades, sobre todo en lo que hace al mundo, a la demanda de alimentos. Hoy la Argentina, no cabe duda que es uno de los países con más posibilidades de responder con una oferta adecuada a esa demanda, pero sin embargo se encuentra con palos en la rueda todo el tiempo, en vez de que no es un pedido de privilegios ni nada por el estilo, sino simplemente el apoyo, el estímulo para producir más y para esa producción se traduzca en beneficios para el país y que los alimentos estén en la mesa del consumidor, al alcance del consumidor local, pero que para eso también tenemos que exportar, tenemos que aprovechar el mercado internacional y en fin, una serie de temas que me parece que el gobierno no ha estado dispuesto ni siquiera a sentarse en una mesa a discutirlos. Prestos a esta próxima campaña de trigo, ¿qué hacemos? Y el trigo, yo ya vengo diciendo hace 2 o 3 años, no voy a sembrar trigo, y uno siempre piensa, no, pero en algún momento esto tiene que terminar, se tienen que dar cuenta que la Argentina no puede dejar el país del trigo que fuimos en un momento y el país de la carne. Tenemos destruida la ganadería y destruida o totalmente descalificada la siembra de trigo. Hemos visto cómo ha descendido en estos últimos tiempos, y entonces es algo que a uno le cuesta pensar que eso no haya una visión, un reconocimiento y eso pensábamos que debía de ser. Y el ministro de Agricultura lo ha dicho 2 o 3 veces, pero todo queda en promesas y no vemos que tenga la posibilidad de esas medidas que a veces anuncia, después se transformen en medidas concretas. ¿Un mensaje como para cerrar la nota, Luciano Míguez? No, el mensaje mío es que creo que el conflicto, famoso conflicto, en algo cambió el reconocimiento hacia el campo. Nos dimos cuenta que no estábamos solos, que gran parte del país nos acompañaba, como pasó en ese conflicto, que hubo un reconocimiento de que los productores grandes, chicos y medianos podían estar juntos, que podíamos trabajar unidos. Así que eso creo que ha sido un mensaje que dejó el campo, que todavía mucha gente nos felicita por esa unión que supimos demostrar,
pero lamentablemente la esperanza está siempre. La Argentina es muy fuerte, el campo en la Argentina es muy fuerte, sabemos que nos vamos a recuperar, pero el mensaje es decirle a los productores que tenemos que estar atentos, y bueno, en un momento preelectoral creo que es especial para que sepamos elegir con el voto a aquellos que van a ayudarnos a que el país crezca. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.